También el hartazgo de los chavos hacia la educación a distancia improvisada que hicimos muchos y que ya quieren tener, pues yo digo que a veces que más que clases presenciales es tener interacción con sus padres, socializar. La universidad, pues no solamente es un lugar donde vais y aprenden nuevas cosas, fórmulas y todo lo demás, sino también donde se socializa, se interactúa. Y 2 años sin poder interactuar y socializar con sus pares es demasiado tiempo, mucho tiempo. Entonces están cansados ya muchas personas, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros queremos ver es que como he dicho siempre, este es un tiempo, después de 2 años de tener cerradas muchos espacios donde se genera la interacción, entre ellos las universidades, los teatros, los cines, bueno, los cines ya se abrieron, pero con muchas limitaciones. Creo que es un buen tiempo para reflexionar. Y yo he dicho en otra plática por ahí, decía que además de un tiempo de reflexión, el que estamos viviendo también es un tiempo de inflexión. O sea, no, yo creo que la situación que hemos vivido nos invita a que repensemos lo que hemos hecho, pensemos lo que está ocurriendo y hacia adelante pensemos qué cambios vamos a hacer, qué nuevos derroteros vamos a seguir, en particular para nuestra profesión. Pues yo de alguna manera estoy planteando una reflexión, pero también la necesidad de pensar en un punto de inflexión, en un punto de quiebre, de hacer las cosas de manera diferentes, aprovechando esto que estamos viviendo. Y miren, el problema es que, yo creo que un buen problema o parte del problema que estamos viviendo y que vivimos para este momento de reflexión, cito aquí al exdirector del Washington Post, que él decía que el mayor reto al que nos enfrentamos hoy no es el económico ni el tecnológico, que de por sí son enormes. El mayor desafío que enfrentamos es el que, como sociedad, no podemos ponernos de acuerdo en una serie común de verdades. Cada vez hay más personas que se fían más de sus sentimientos que de los hechos. No aceptan ninguna presentación de los hechos que contradiga sus sentimientos. Entonces, ante un mismo hecho, en este caso, un número que todo el mundo dice, pues oye, 6, pues depende de dónde lo estés viendo, es 9, pero pues a veces están de los dos lados las personas y cada quien sigue diciendo, no, es que es un 9, es un 6, ¿no? Entonces, esta es una situación realmente que complica cualquier tema, cualquiera, ¿eh? No se diga el de los agrónomos, el pensar en un punto de inflexión, pues sí, hacia dónde. Cada quien ve la situación, la realidad de manera diferente, ¿sí? Y una realidad, también un hecho que nos plantea esto es que justamente la principal fuente de información que tienen muchas personas hoy en día son las redes sociales. Yo siempre hago esta encuesta en los grupos de la maestría, en los que doy clase, doctorado, y les digo, ¿cuál es tu principal fuente de información? Y es sorprendente escuchar cómo más de la mitad, muy cercano al 80%, tienen como principal fuente de información Facebook, Instagram, Twitter, ¿sí? Ojalá tuviera LinkedIn, que es en todo caso hay más información interesante ahí. Son las redes sociales. Entonces, como dice aquí, el ecosistema de información mundial está cambiando muy rápidamente y los entornos en línea se han convertido en un poderoso mercado abierto de hechos, ideas, opiniones, donde el significado de la evidencia, de la ciencia, es fácilmente ahogado por el ruido. Entonces, ante esta situación, cuando tenemos como principal fuente de información las redes sociales, que están configuradas para crear silos de información, tribus de información que opinan y piensan sobre lo mismo, el diálogo se complica y se está complicando cada vez más. Y este es para mí el mayor desafío cuando abordamos cualquier problema, como es que vamos a ver el de los ingenieros agrónomos. Y cito a Benedetti, siempre digo que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y la verdad, yo hoy en día tengo más preguntas que respuestas. Hay muchas cosas que no sabemos exactamente hacia dónde van. Yo creo que hay evidencia de que están cambiando muchas cosas. ¿Hacia dónde se van a ir? Si vamos a volver, como se ha dicho, a esa vieja normalidad o va a ser una nueva normalidad. ¿Y qué es eso de la nueva normalidad? La verdad hay demasiadas cosas, demasiadas preguntas. Yo me niego a aceptar que vamos a regresar a la universidad 2 años después de cerrada la universidad y estando practicando educación en línea improvisada y que vamos a volver a las presentaciones de PowerPoint, por ejemplo.
Yo creo que tenemos que, Meniaguas, pero ¿cuál va a ser el modelo que vamos a adoptar? La verdad, no estoy seguro por dónde va a evolucionar. Entonces, tengo más preguntas que respuestas, ¿sí? Y en ese sentido, yo no quiero asumir posiciones, pues, determinísticas, digamos, concluyentes. Creo que las personas que nos están escuchando en este momento, y que nos están viendo también, son muy inteligentes, suficientemente inteligentes como para atar cabos, como es aquí, hacer juicios, pensar y ponderar. Yo no soy partidario de las respuestas así unidimensionales, porque en la vida no existen realmente. O sea, no existe una sola explicación, y menos hoy que tenemos acceso a tanta información. En ese sentido, me estoy planteando, como decía Sócrates, yo no quiero enseñarles nada a nadie, simplemente quiero y pretendo hacerles pensar sobre nuestra profesión, sobre lo que significa ser agrónomo. Si logro este propósito, me doy por satisfecho, ¿sí? Y bueno, la idea es entonces abrir los debates, las puertas a la reflexión, o sea, abrir las puertas al debate sobre el tema de lo que es ser ingeniero agrónomo, lo que hemos sido, lo que somos y lo que debemos ser hacia adelante. Entonces me pretendo abrir las puertas a la reflexión. Y miren, creo que hay cuando hablamos de la reflexión, y estamos hablando yo de como universitario, como investigador, como científico, diría yo, social, y dirigido sobre todo a un grupo de estudiantes, profesores que están en universidades, creo que es fundamental que la argumentación la hagamos en la medida de lo posible con evidencia, ¿sí? Porque hoy en día hay una profunda desconfianza por la evidencia científica, por la ciencia, y la pandemia expuso de manera descarnada esa vulnerabilidad y con consecuencias pues poco deseables, muy nefastas, ¿no? Simplemente, si vemos a los cientos de miles de personas que han muerto de manera innecesaria por la desinformación con respecto a las vacunas, el cubrebocas, el origen mismo de la pandemia, es una muestra clara del poco prestigio que tienen los hechos, la evidencia, la ciencia misma. Entonces, pues yo quiero ceñirme a dialogar, a reflexionar, y empoderarlos a ustedes y empoderarme yo mismo con la evidencia. Leía el días pasados un artículo que apareció en Science de esta mujer que se llama Mara. Cuando dice empoderar con evidencia, significa que es asumir la importancia crítica de la toma de decisiones, la formulación de políticas, porque de esto que vamos a ver se derivan necesariamente el diseño de política pública y cómo vamos a intervenir basados en el conocimiento y en los hechos, no en opiniones, o peor aún, en la desinformación. Y a veces esa desinformación llega a prejuicios. Entonces yo espero que no me desvíe mucho de esta idea de apoyar mis puntos de vista y mis reflexiones con evidencia. Y miren, vamos a empezar con y puse aquí las dos imágenes, pues así icónicas, digamos, o representativas de dos de las universidades agronómicas más importantes de este país, Chapingo y La Narro. Y quiero pues pensar en el presente de los egresados de estas dos universidades sin tener mucha información de los buitres, pero sí pensar en todo caso, no los agrónomos chapingueros solamente, sino pues pensar en los agrónomos de otras carreras, ¿no? Que muchos son formados por egresados de esta universidad. Los tecnológicos, muchas universidades son egresados por gente de aquí de la universidad. Entonces están indisolublemente ligados, digamos, otras y nosotros. Y miren, empezamos con algunos hechos. Este gráfico se hizo a partir de un estudio de una encuesta que hizo la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, que por cierto ayer cambió de su presidente, no sin decisiones así, porque decían que estaban los dados cargados a favor de un candidato y no sé qué, pero bueno, ayer tomó posición el nuevo presidente, ojalá que le vaya bien, y la anterior directiva hizo una encuesta ante egresados, respondieron cerca de 13,000, 14,000. Fue bastante la respuesta que hubo. Y se les preguntaba en qué trabajaban en ese momento. A partir de esa encuesta, nosotros hicimos la construcción de una serie de cálculos de en qué trabajan. Como esta encuesta se hizo antes de que iniciara el actual gobierno, por eso dice aquí antes de la 4T,
Nosotros hicimos un escenario para justificar qué pasaba después de la 4T con números de programas, de número de empleados en el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y qué encontramos? Miren, básicamente llegamos a esta conclusión, o sea, las agrónomos, estos son agrónomos y egresados de Chapingo que trabajaban en instituciones gubernamentales, cayó del 33 al 20% después de la 4T, ¿sí? O sea, aquí cayeron 13 puntos porcentuales menos de colegas egresados que trabajan en el gobierno. Ustedes han escuchado hablar mucho de eso, de que el agrónomo fue un profesionista de Estado. Bueno, pues hasta antes de la 4T siguió siendo una tercera parte, trabajaban en el gobierno, ¿sí? Una tercera parte. Entonces seguía siendo todavía una profesión de Estado, aunque cada vez era menos, ¿no? Después de la 4T fueron 13 puntos porcentuales menos. Como extensionistas, fíjense, como extensionistas, del 13% antes de la 4T al 4% hoy con la 4T. O sea, estamos hablando casi 10 puntos menos. Porque si bien hay unos programas que perduraron, como, bueno, que se crearon, como Sembrando Vida, Previsión para el Bienestar, realmente la cantidad de personas que están involucradas en estos programas bajó mucho, porque los programas se hicieron más chiquitos, más esbeltos, digámoslo así. Y bueno, la cantidad de profesionistas, colegas que trabajaron en instituciones de gobierno, como la SADER, por ejemplo, los distritos y todo eso, pues también se redujo mucho la plantilla, por esa reducción de 33 a 20%. Y las personas que están desempleados subieron del 5% que calculábamos antes de la 4T al 31% como desempleados, ¿eh? O sea, casi una tercera parte de los egresados, no tenían empleo. Antes y durante y después de la 4T, 31%. Bueno, estos datos yo los quiero usar con la encuesta que acaba de hacer la UPOM, la encuesta de egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo, considerando las generaciones 2016-2020. De entrada hay un dato que llama la atención ahí. Ahí se han salido como 7,000 egresados entre 2016 y 2020. Y bueno, pues vean casi ahí la paridad ahí entre hombres y mujeres. Ayer comentábamos de que en mi época éramos pues casi 14 hombres por cada mujer, ahorita ya están casi igual, 1 a 1, ¿no? 1 a 1. Eso para bien de la universidad y para bien de México, ¿no? Y miren, este estudio, esta encuesta que hizo la UPOM, dice el estatus ocupacional. Y ven ustedes ahí trabajando, estudiando y desempleo. Más o menos en 2017-2019, ya el desempleo iba creciendo, porque de un 17-13% de la generación de 2017 pasó hasta un 27 en 2019, ¿sí? 2019, 27%. Nosotros calculábamos el 31%, vean que no está tan alejado el cálculo del desempleo de nuestro cálculo con respecto a el cálculo que hacía esta encuesta de la UPOM egresados de Chapingo. Pero el 2020 sí de plano no se midió, subió el desempleo al 61%. Yo no sé si esto es efecto de la pandemia solamente o tiene que ver con otro tipo de cosas también que ya nos dicen algo de lo que pasa con el egresado de la Universidad de Chapingo. Hoy en día creo que los compañeros pues, que tienen mi edad o más allá, Jorge, el mismo David, pues no me dejarán mentir que en nuestros tiempos salir de la universidad era prácticamente un pase a varias opciones de empleo, 10, 12 opciones de empleo había. Hoy en día, pues salimos sin ninguna opción y esperamos un buen rato para encontrar un trabajo. Y entonces tenemos como consecuencia que 61% de los que egresaron en 2020 no tenían empleos en el momento de la encuesta. Contra 27 un año antes, 19 del 18, etcétera. Pero estas cifras ya nos hablan de la dificultad para colocarnos en el mercado laboral. Ya no es garantía estar en una universidad, ¿sí? Ya no es garantía estar en Chapingo, como dicen muchos, en la mejor escuela de agronomía de México, ¿sí? Para poder tener chamba. Ya no. ¿Sí? Hoy ya es garantía de que salgas sin chamba. Al menos en este ejercicio hay que ver el 2021, qué pasó. ¿Sí? Bueno, y fíjense, un tema importante, o sea, ¿dónde están trabajando? O sea, 75% de los que dicen que están trabajando, trabajan en el sector privado, ¿sí? Y el 25% del sector público. Entonces uno diría, pues sí, ya creo que cada vez más la profesión del agrónomo ya no es una profesión de Estado, y de repente tendríamos que preguntarnos si seguimos formándolos para trabajar en el gobierno. Ya es una profesión pues, más liberal, para trabajar en el sector privado. La mayoría es como empleados más que como emprendedores.
O sea, es ahí y básicamente el sector primario en un 54%. Ahora fíjense, aquí empieza un tema interesante. O sea, 9 de cada 10 egresados con empleo trabajan para un tercero. O sea, son empleados, son subordinados, ¿no? Y solo 1 de cada 10 egresados es autoempleado. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Entonces, aquí ya surge un primer planteamiento. O sea, no debiéramos repensar que la formación que tenemos el foco de la formación de hoy hacia adelante debe ser más bien para desarrollar las habilidades y las capacidades para autoemplearse y no esperar que te den trabajo, porque no te lo están dando. O sea, al menos a la generación del 2020, del 21 no le están dando trabajo. ¿Sí? ¿Y qué herramientas, qué capacidades tiene para abrirse camino, para autoemplearse él? ¿Sí? Y la verdad es que ahí tenemos mucho camino por recorrer. Solo 1 de cada 10. ¿Sí? Los otros 9 pues están trabajando como subordinados, como empleados. O sea, no están generando ni su propio trabajo, menos para otros. ¿Sí? Y miren, contrasta mucho esto con lo siguiente. Nosotros, desde la Fundación Chapingo, en coordinación con el CESTAM, FIRA, en un tiempo con la financiera, con Agrocemex, se han hecho ya 3 diplomados en agronegocios, 3 diplomados. Ahí se han sumado los talentos de profesores del CESTAM y del FIRA, de otras instituciones de financiamiento, FOSIR, o la financiera misma, o la banca privada, para participar como expositores, más algunos jubilados de FIRA. Y entre todos hemos hecho este diplomado de agronegocios con la idea de, de armar, digamos, profesionales con capacidades para insertarse con los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios. Y justamente este diplomado surgió por una inquietud que manifestaban varios asociados de la fundación, en el sentido de que tenían problemas para tener personal especializado, porque varios de ellos, de los asociados de la fundación, están en el sector financiero, con SOFOMES o con dispersores de crédito, uniones de crédito, qué sé yo, o SOFIPOS o SOFINCOS, con diplomados financieros, y tenían problemas de personal. Entonces surgió ahí la idea con un camarada que no es egresado de Chapingo, pero actúa como chapinguero, el ingeniero Onésimo, que decía, bueno, ¿por qué no reactivamos aquel curso importante que tenía FIRA de crédito? Y pues lo empezamos a hacer. Y entonces, vean ustedes lo que ha pasado aquí. O sea, en el año 2020, bueno, en los que salieron en 2018, el 94% se emplearon. 2019 el 81%, 2020 el 73%. ¿Sí? Ojo, 73%. Si esto lo comparamos con el 34% que se ha empleado de todos los que salieron de la universidad, ¿sí? Estos hechos ya nos plantean una primera reflexión que yo creo que vale la pena analizar. ¿Sí? ¿Cuál sería esa reflexión? Esa reflexión tiene que ver con esto. ¿Cómo conciliar, digamos, dos visiones? Si usted aquí las estoy haciendo, estilizando, digamos, estoy haciéndolas, a la hasta una caricatura aquí de estas dos visiones, pero es para poder expresar que están en conflicto sobre el rol de la universidad. De repente hay una visión, pues muy orientada, yo diría, de este lado, digamos, que dice que las universidades son sobre todo negocios, entre comillas, que forman individuos con la finalidad de que estos encuentren un trabajo. Y la intención que las anima es más bien utilitaria. Se dice que este es un modelo clientelar de la enseñanza. Vean ustedes que esta es una visión pues, bastante extrema, por eso digo, es una visión estilizada, ¿no? Es una investigación, un trabajo que publicó este autor, Terry, en 2015, que se llama La muerte lenta de la universidad. Así se llama esta investigación. De hecho, este sitio es un sitio muy interesante que está hecho para reflexionar sobre la universidad pública y privada, ¿no? Y él creyó este tratado, digamos, que se llama La muerte lenta de la universidad. Y él dice, es una visión, dice. Y yo he sido testigo de esta visión en la Universidad de Chapingo, que muchas veces cuando alguien plantea simplemente dotar de capacidades y habilidades al profesionista, bueno, al estudiante, para que tenga la habilidad de crear su propio empleo, o sea, desarrollar sus habilidades emprendedoras, y dice, oye, espérame, pero pues esto es una visión muy clientelar de la enseñanza. Aquí no vamos a estar pensando en la economía y en el mercado, ¿sí? Aquí más bien la visión de la universidad es esta, ¿no? Es un modelo de universidad basado en la sabiduría,
o en una formación integral de los concurrentes, de los estudiantes en este caso, en tanto personas pertenecientes a una comunidad y al género humano en sí. Se trata de enseñarlos a pensar, no qué pensar, es a pensar. ¿Sí? Esta de alguna manera es una visión muy, pues una visión muy platónica, digamos, de la educación, que decía Platón, me acuerdo que decía que se trataba de abrir el ojo interior de las personas, ¿no? O él decía ese ojo interior, el ojo de la mente, ¿no? Es una forma de percibir desde una profundidad psíquica, digamos, desarrollada a través de la vida filosófica, ¿no? De hecho, en el texto de la República de Platón, señalaba él que lo que la educación debería ser es el arte de la orientación, decía, y que no debe implantar una visión en la mente, sino simplemente enseñar a ver, puesto que como los prisioneros en la cueva, muchas veces ni siquiera hemos desarrollado un ojo. Este es el ojo, es la metáfora de la mente o del alma, ¿no? Capaz de distinguir las sombras de la fuente de la luz. Eso decía Platón, por ejemplo. Y esta es una visión muy platoniana y hasta socrática, digamos, de la educación universitaria, que dice, pues más bien hay que enseñar a las personas a pensar y no qué pensar. Entonces, estas dos visiones, aquí la ilustro con el torreón yo pienso que a veces, ese es mi punto de vista, yo pues les digo que no quiero ser tan concluyente, pero a veces pienso que la visión de la parte derecha, la crítica de los de la derecha a estos de la izquierda, digamos, de estas dos visiones, es una visión un poco egoísta de quienes tenemos la estabilidad laboral y las condiciones que no van a tener los que van a salir hacia adelante y los que están saliendo en los últimos 5 o 6 años. O sea, es muy cómodo para los que ya trabajamos y tenemos seguridad social, estabilidad, decir que no debemos pensar en lo que está demandando ciertos sectores económicos o el mercado, así como lo vemos. Porque pues ya tenemos nosotros nuestra estabilidad, ya estamos bien cómodos de este lado. Y quizás sea también una forma de no reconocer, pues que realmente no sabemos cómo formar gente que tenga la capacidad de insertarse de manera más efectiva en el mercado laboral. Esa es una realidad. Y yo a veces pienso que es un tema más, una visión más egoísta de nuestra parte, más que una visión honesta, digamos, del punto de vista del rol de la universidad. Ahora, si este es el presente, pero este es un presente que se ha venido configurando, como decía David y Jorge, poco a poco. Si yo cuando decía que teníamos chamba, me refería yo cuando estaba en primer año o segundo año, escuchaba a los que iban a salir en séptimo la cantidad de opciones que tenían. Y efectivamente cuando yo salí, pues yo salí con chamba, pero sí no salí con las 7, 8, 9 opciones que tenían mis compañeros que me llevaban 7, 8 años, ¿no? Porque muchas de esas empresas que dice David ya no existían. Entonces, vamos, si este es el presente, digamos, de dificultad para que los agrónomos se inserten laboralmente en el mercado de trabajo, ¿sí? En buena medida porque las opciones del sector público se están agotando, se están haciendo chiquitas, pero significa también que no tenemos entonces las habilidades necesariamente para insertarnos en el sector privado, ya sea en calidad de subordinados o bien a emprender tu propia fuente de empleo. Entonces, ante esta situación, imaginemos el futuro del agrónomo. Y dos cosas que ustedes de hecho ya introdujeron, tiene que ver que este futuro va a depender de dos cosas, digamos, de dos factores. De los desafíos que impone el entorno, nos guste o no. Nosotros cuando hablamos del entorno en la maestría decimos que son factores que ocurren en el medio ambiente en el que nos movemos, independientemente de nuestra voluntad. Y que estos factores actúan como amenazas, oportunidades, dependiendo de las fortalezas o debilidades que tengamos como individuos, como persona. Entonces, el entorno está ahí para cualquiera y ocurre te guste o no te guste. Por eso dice, se impone el entorno, ¿sí? Y tú tendrás que adelantarte a eso que vienes, que ves, o bien adaptarte, o simplemente sufrir las consecuencias de esos factores del entorno. Y el otro factor va a depender de lo que se haga al interior de las propias universidades. Ya de alguna manera lo dijimos, que se logre, digamos, conciliar estas dos visiones de la universidad. Esto es un tema fundamental. Entonces vamos a ver en todo caso la primera, de los desafíos que impone el entorno. ¿Cuáles son los de esos desafíos?
Ya nos han dicho hasta el cansancio, casi todos los organismos multilaterales, universidades, todos nos dicen que hay un desafío inequívoco para los sistemas alimentarios y para los agrónomos, los que ya salieron y los que van a salir. Y nos dicen siempre el año 2050 se ha vuelto así como paradigmático y como así como algo, pues algo así como que el año, digamos, clave, ¿sí? Que vamos a ser 9.700 millones de habitantes y que vamos a tener que producir al menos 70% más de alimentos. Pero esos alimentos tenemos que producirlos procurando que la temperatura promedio global para fin de siglo no aumente por encima del 1.5 grados. De repente se van hasta los 2 grados para decir, bueno, hasta los 2 grados, que no aumentemos la temperatura por ahí. Porque si esto ocurre, sí, que parece ser que todo está caminando para allá, va a haber más dificultades de las que ya tenemos por el cambio climático, ¿sí? Va a haber mucho más variación en clima, sequías, lluvias torrenciales, granizadas, todo lo que hemos visto ya actualmente, ¿sí? Entonces, este desafío ahí está, pues este es un asunto que el entorno, digamos, del clima, que es un tema que todos lo estamos cambiando, ¿sí? Y el incremento poblacional, que al final necesita comer, pues ahí está el desafío. Eso es un tema del entorno que ahí está. ¿Cómo vamos a responder a ese desafío? Y bueno, el camino que hemos seguido hasta ahorita es el de la intensificación, y no propiamente una intensificación productiva sostenible, es intensificación con todas sus letras. Si nos vamos a la parte de la agricultura o la actividad forestal, pues ha sido el uso intensivo de fertilizantes químicos. Sí, estos han subido más del 200, bueno, ¿qué decíamos? 200% más para poder producir los alimentos que hemos producido, pesticidas sintéticos, semillas híbridas, la mecanización, como se ve en esta imagen, o bien instalaciones bajo ambientes controlados para tener la alta producción. Yo decía, siempre he dicho que en términos de la producción de alimentos, la agricultura mexicana y mundial ha sido muy bien, ha tenido buen desempeño porque han producido alimentos en cantidades suficientes para evitar aquella visión maltusiana que decía que pues simplemente íbamos a colapsar porque la población iba a crecer más rápido que la producción de alimentos, y no fue así. Hay gente efectivamente que sufre hambre, pero no es por un problema de disponibilidad de alimentos, es un problema de acceso, ¿sí? De acceso de alimentos. Entonces, por ese lado, palomita a la agricultura, a los agrónomos, a todo el mundo, porque hemos hecho muy bien la producción de alimentos. Si nos vamos por el lado de la ganadería, pues pasa lo mismo. Son alimentación concentrada, el uso de antibióticos, especies mejoradas genéticamente y muy uniformes para que todas te crezcan por igual, e instalaciones pues a veces confortables, a veces no tan confortables, para tener gran densidad poblacional, cerdos, pollos, bovinos, carne, y producir alta cantidad de proteína, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho bien, ¿sí? Hasta ahí. Y bueno, como alternativa a estas dos visiones, digamos, de intensificación, muchos dicen que es la Revolución Verde, que ya murió, dicen, pues sigue vivo ahí. Han surgido modelos alternativos como la agricultura regenerativa, la orgánica, y en la que ahorita se está, digamos, al menos en este actual gobierno, pues diciendo que este es el camino, ¿no? Que es la visión de la agroecología, ¿no? Y fíjense, yo nomás quiero seleccionar estos dos movimientos, la regenerativa y la agroecología, y irme a esta parte que está aquí donde tiene que ver con, digamos, cuál es la fuente del conocimiento de la cual se abreva, digamos, estas dos visiones. Por ejemplo, la visión, digamos, de la agricultura regenerativa básicamente destaca o deposita una confianza casi absoluta en la nueva ciencia del suelo, la agricultura regenerativa. Muchos de ellos están destacando la importancia del microbioma vegetal, que está en la rizósfera, la filósfera y la endósfera. Todos son microorganismos que no veíamos y que son fundamentales para dotar resistencia a las plantas contra factores abióticos y además para hacer más eficiente el uso de fertilizantes, digamos, de nutrientes, ¿no? Entonces, mucha confianza en la ciencia, en la nueva ciencia del suelo, ¿sí? Sobre todo en la microbiología. Sin embargo, la agroecología deposita su confianza sobre todo en el conocimiento autóctono, indígena, campesino, y este conocimiento pues, se va a transmitir de agricultor a agricultor bajo un esquema participativo. Y uno dice, bueno, pues, aparentemente son como dos visiones, y eso tiene que ver mucho con esta corriente a veces que niega el avance de la ciencia, la visión agroecológica, porque pues de todo lo han hecho mal.
pues ahí están lo que nos han dejado de agricultura, ¿no? Y aquellos dicen, no, pues esto se puede usando la ciencia como evidencia, podemos hacer un mejor uso de los recursos, dice la regenerativa. Y bueno, ¿y por qué no las dos visiones, ¿no? ¿Por qué agroecológica y no regenerativa? ¿O por qué nada más conocimiento tradicional, autóctono, campesino y que se tramita y luego, ¿no? ¿Y por qué no también la nueva ciencia que está surgiendo? ¿Sí? De hecho, siempre decimos que el libro de don Bonifacio de Edafología, que era la Biblia de las ciencias del suelo, en la época que estudió Quirós y Ojeda, pues si ustedes ven la cantidad de hojas que le dedicaba a la microbiología de los suelos, el doctor Bonifacio eran creo que 6 hojitas, ¿sí? Porque era prácticamente un mundo desconocido. Y hoy, pues muchos de los planteamientos que están haciendo para el tema de la nutrición vegetal hoy en día tienen que ver con la microbiología del suelo y con el tema del microbioma. Y ahora pues ya le dedicas enormes espacios al tema de la microbiología. Entonces decimos, bueno, pues, ¿por qué no las dos? ¿Por qué no encontrar las dos visiones? ¿Por qué una cosa o la otra? Siempre, otra vez, visiones medias extremas, ¿no? A veces. Y miren, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la evidencia? Estos trabajos, estas investigaciones salió publicado en la revista Science en el 2020, este trabajo, y nos dicen ahí, miren, a ver, para no entrarle así mucho, nomás ustedes fíjense en los tamaños de las barras. En los tamaños de las barras tiene que ver con cuánto es la emisión de gases de efecto invernadero, pero los hacen equivalentes a CO2, o sea, en gigatoneladas. Y entre más grande sea la barra, significa que la alternativa, la vía, es más digamos, dañina para el entorno, para el ambiente. Más contribuye al calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero. Esto estamos hablando que son análisis que se hacen para fines de ciclo. Y dicen, a ver, ¿qué tenemos que hacer para evitar justamente que al producir alimentos, ¿sí?, no se nos vaya por encima del 1.5 grados la temperatura, el incremento promedio? ¿Cuáles son las alternativas? Y bueno, tenemos la primera vía, es seguir como siempre, siempre está este escenario, ¿no? Pues seguir con la tendencia inercial. Noten ustedes que la tendencia inercial, si seguimos como estamos, la acumulación de gases de efecto invernadero prácticamente llega al límite pues, que nadie quiere, ¿no? Que no esperamos, que son casi a los 2 grados centígrados de incremento de temperatura promedio por fin de ciclo. O sea, no podemos seguir por ese camino, eso está claro. Pues la vía de la intensificación a costa de lo que sea, poniendo solamente como meta el rendimiento independientemente del costo ambiental que esto genera. Bueno, dicen, si seguimos así ahora, entonces nos ponen 5 estrategias. La primera estrategia tiene que ver con una dieta rica en plantas, con cantidades moderadas de lácteos, carne y huevo. No dicen eliminar los productos de origen animal, no, dicen moderar el consumo de productos de origen animal y más bien hacerla una dieta rica en plantas. No están diciendo vegetarianos, están diciendo que balanceemos mejor, que hagamos lo que hacemos hoy con los gatos y los perros. Hoy día los mascotas consumen más balanceado que nosotros los humanos. Y el gran problema, y lo vemos con la obesidad, ¿sí?, es la forma en que balanceamos nuestras raciones. Están muy cargadas de proteína, ¿sí? Así como muchos zootecnistas cargan mucho las dietas de proteína, y al rato tienen broncas con el ganado, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos los humanos. Estamos dietas muy cargadas de proteína. Y noten ustedes cómo el tamaño de la barra esta de la alternativa 1 es la más pequeña. Significa que si nos vamos nada más por esa alternativa, prácticamente estamos en el límite que nos permite este planeta del 1.5 grados centígrados. Prácticamente. O sea, fíjense que es un tema que no tiene que ver propiamente con los agrónomos, tiene que ver con un tema de educación nutricional, ¿sí? Y es un tema de política pública, de salud pública, etcétera, etcétera, que tiene que hacerse a todos los niveles, no solamente los agrónomos, ¿sí? ¿Cuál es la vía número 2? Consumo per cápita calórico mundial a niveles saludables, ¿sí? O sea, no exageres en el consumo también, o sea, bájale, o sea, otra vez, es un tema de hábitos. ¿Cuál es la 3? Alto rendimiento, cerrando brechas vía mejora genética y manejo agronómico. Ahí sí, es un trabajo de los agrónomos, cerrar brechas de productividad. ¿Cuál es la 4? Reducir pérdidas y desperdicios post cosecha al 50%. De hecho, hay trabajos que dicen de manera muy categórica que no necesitamos producir más alimentos, que lo que tenemos que hacer es evitar que los que ya se produjeron se echen a perder en toda la cadena, incluyendo lo que pasa en el hogar. Dicen al 50%, ¿eh? Noten que es la segunda opción, bueno, la tercera, ¿no? Después viene aumentar la eficiencia.
innovando la gestión de los sistemas de producción. O sea, es producir más con menos, ¿sí? Esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haciendo una fertilización más balanceada, o una nutrición más balanceada de los animales, o qué sé yo. Noten que es la segunda alternativa más eficiente, el tamaño de la barra es la segunda más pequeña después de la primera, ¿no? Si adoptamos las 5 estrategias a la mitad, fíjense, si hacemos la mitad de esto, estaríamos en el límite inferior, digamos, del 1.5 grados. O sea, estaríamos bien como planeta, produciendo alimentos, ¿sí? Para el 70% más y para la población que viene. Y además, si adoptamos el 100%, si nos apegamos a las 6 estrategias, a las 5, ¿sí? Pues la agricultura sería no solamente emisor de fuente de gases de efecto invernadero, sino sería prácticamente un receptor de gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso sería el sueño así idílico que diríamos ahí. O sea, el extremo, seguir como vamos, y el otro extremo es, pues, a movernos, a hacer cosas para ser de emisores a receptores. Y con todas las atractivas en medio. ¿Qué nos dice en todo caso esto? Que al menos, que al final a veces nos echamos la carga, pensamos que los agrónomos son los pípilas, así que van a salvar a la nación y al planeta. Pues yo creo que las alternativas para poder, esos desafíos que nos han dicho, no nos los echamos como agrónomos solos, o sea, tenemos que ser conscientes de que somos parte de todo un sistema alimentario más amplio y que a nosotros nos tocan de las 5, nos tocan 3, o sea, nos tocan la mayoría, ¿no? Pero no las 5, ¿sí? Y que las más eficientes son aquellas que tienen que ver con cambiar hábitos de consumo. Eso es un poco para la tranquilidad. Y otra cosa también, siempre pensamos, siempre en alternativas desde el surco, o desde el establo, o de la sagurda, como zootecnistas o como agrónomos. Pero miren, cada vez más hay personas en el mundo que están con este desafío en mente, este mismo desafío, y están lanzando alternativas que por nosotros ni siquiera pasan. O sea, son muchas opciones que vienen desde fuera de la agricultura. ¿Sí? Desde fuera de la agricultura o de la agronomía, de las ciencias agronómicas. Por ejemplo, este tema del microbioma vegetal, pues ellos nos dicen claramente que si nosotros adoptamos estos descubrimientos que están haciendo del papel del microbioma vegetal, ellos dicen, esta empresa, por ejemplo, dice que se pueden eliminar, reducir o eliminar más bien el 90% de los pesticidas y hasta la mitad de los fertilizantes químicos y poder producir 70% de alimentos más, manteniendo la temperatura a ese nivel. Eso nos dicen ellos. Y yo los invito siempre a que vayan a ver esta empresa y vean todo su modelo de negocios de lo que están planteando. Y van a ver ahí que, pues, si lo que no hay son agrónomos, ahí hay informáticos, biólogos, biotecnólogos, mercadólogos. O sea, no son propiamente agrónomos en el sentido de que los conocemos, ¿sí? Son otro tipo de profesiones. Es un equipo multidisciplinario, muy multidisciplinario, donde lo que menos hay son agrónomos, ¿sí? Así como los conocemos, planteando una cosa como esta. Pero estos que nos dicen también, que dicen, no, ¿saben qué? La alternativa está en quitar a los animales del sistema alimentario. Y hay que producir carne a base de plantas o carne cultivada mediante células madre. Y hay empresas que están planteando este tipo de cosas. Hoy en día los que viven aquí en Texcoco, si van al Sams, ya encuentran su carne ahí, de origen vegetal 100%, y la prueban y la verdad no se dan cuenta de qué están comiendo. Es un poco más cara, ciertamente. Y esto lo plantean porque ustedes han de saber que pues, casi el 70% de la superficie hoy en día cultivada de este planeta se dedica a producir proteína animal. Por eso, si ustedes ven la alternativa cuando bajamos el consumo de productos de origen animal, es la más eficiente por la gran cantidad de recursos que absorbe esta actividad. Y ojo, esto lo vemos desde el punto de vista zootecnil o veterinario. Dice, oye, tú eres enemigo de los animales, pero bueno, yo no. Hay gente que te está surgiendo por la derecha y te están rebasando y están diciendo que se puede hacer eso. Y de hecho ya lo están haciendo. O bien los que hablan de agricultura vertical, ¿sí? Insisto, son más gentes de otras profesiones, de estas empresas, que plantean que se puede producir 530% más producto por acre, con menos del 5% del agua que hoy se usa en agricultura a cielo abierto, o menos del 1% de la superficie, sin pesticidas, sin OGMs y además local, porque son grandes establecimientos verticales con luz LED, ¿sí? Aquí hay toda una crítica de la eficiencia energética y todo eso, pero ya en grandes ciudades, en Nueva York, en Chicago, en Dubái, en Londres, ustedes ven
estas granjas verticales produciendo alimentos, ¿sí? Y bueno, pues viene también la agricultura digital con todo lo que da, ¿sí? Simplemente decir que 72% de los servicios digitales, sensores, drones, fintech, e-commerce que surgieron en los últimos 4 años, o más bien que están en los mercados ahorita surgieron en los últimos 4 años. Entonces viene el tema de la digitalización a todo lo que da, ¿sí? Y bueno, tenemos también, junto con este tema, el tema de las mentadas food tech, ¿no? Que bueno, estas de la carne, digamos, a base de plantas o carne cultivada en laboratorio, que mucha gente le exagera cuando dice cultivada en laboratorio, ¿cómo? Le digo, pues espérame, este es un tema simplemente de reproducir el tejido animal en laboratorio. De hecho, así pasa cuando nos cortamos, hacemos una cortada. Ven ustedes que no sea tan profunda, pues cómo solita se regenera, pues. O sea, solita se regenera, ese es el principio que están usando, ¿sí? Alimentar células madre en laboratorios en bioreactores con proteínas de origen vegetal y reproducir las células para producir un corte de carne, ¿sí? Entonces, estas empresas de la food tech, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo en los últimos, estamos hablando tan solo en el ejercicio 2021, el 64% de las empresas que surgieron, ¿sí? En este periodo 2021, en dos años, comparado con los 10 años anteriores, ¿no? Entonces esto viene en serio. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que ya no tenemos que vernos como llaneros solititos y pensar que el desafío que está aquí es una chamba solo de los agrónomos. Mucha gente está pensando en esto ya, ¿sí? Y a lo mejor al rato nos van a decir, ¿qué creen? Ya ni los ocupamos, agrónomos, o los ocupamos, pero en su justa dimensión, ¿sí? Entonces, yo creo que esto también nos da la tranquilidad para pensar que no es solamente la vía convencional pues, por ejemplo, estas no usan tierra más donde está la granja vertical, ¿sí? Estas sí usan tierra, pero pues ya no para cultivar animales porque pues lo hacen todo en laboratorio, sí para las plantas, pero ya no, todo el 70% de la superficie que aplican los animales ya no estaría, ¿no? Y estas pues dicen, pues todo lo vas a hacer con el microbioma o en una parte, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto nos invita a que pensemos nosotros ya, más bien, cómo que todos estos planteamientos, sin embargo, o sea, están llenos de hecho se llama el triple desafío: producir, proteger y prosperar en la agricultura. O sea, son tres cosas que tenemos que hacer a la vez. Este desafío nos implica eso, o sea, es pensar no en términos de disyuntiva: produzco y prospero, pero no protejo. O bien protejo, sí, y produzco, pero no prospero, ¿sí? O bien prospero y protejo, pero pues no produzco. No, las tres cosas a la vez. Y poder juntar las tres cosas a la vez, producir, proteger y prosperar, pues implica una serie de trade-offs, de compensaciones, ¿sí? Pero también de sinergias. O sea, aquí nos dice, se puede. Cuando tú puedes pensar en decir, bueno, si yo me voy por la vía de los ingresos agrícolas, o sea, priorizar que los agricultores ganen y tengan un buen ingreso, pues eso implica que vas a sacrificar los precios al consumidor porque alguien va a pagar esos altos precios, ¿sí? Si el productor va a ganar bien, es porque alguien lo va a pagar bien. Entonces, pues una cosa o la otra, ¿sí? Estamos hablando acá, bueno, si tú estás hablando menor número de ganado, pues eso implica también menor disponibilidad de proteína de origen animal, ¿sí? Pero tú puedes pensar en una dieta saludable y también con menos emisiones. ¿Y cómo? Pues usando estas alternativas que ya están disponibles de carne de origen vegetal. Bueno, carne que no es carne, pero sabe como es la carne, ¿no? O el cultivo de carne con cultivo de tejido, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber cómo vamos a resolver este tipo de dilemas, de este triple desafío, que ya se nos plantea, que nos plantea como agrónomos. Ya no es solamente producir, ¿sí? Ya no es producir por producir. Y esto nos lleva entonces a pensar en términos de sistemas alimentarios, o sea, tener una visión mucho más sistémica y decir que al final, pues somos lo que comemos, como he dicho, ¿no? Que las dietas al final que nosotros estemos adoptando, pues tienen que ver con cómo nos nutrimos, pero también el tipo de salud que tenemos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado a decir que, dado que somos lo que comemos, está clarísimo que este bicho nos ha dicho, si comes mal, si comes chatarra, si estás obeso, te vas de este planeta. Y son los que se han ido, son los que se nos han adelantado en buena medida.
porque todo nuestro microbioma humano, ¿sí? Es el que nos dota de inmunidad para poder resistir este tipo pues, de bichos que están por ahí acosándonos, como pasa con las plantas, ¿sí? Dependiendo de las dietas va a ser el impacto ambiental que tengamos. Y dependiendo del tipo de dietas va a ser también los medios de vida que puedan tener aquellos que producen esas dietas que nosotros consumimos. O sea, la alimentación, ¿sí? Tiene que ver, insisto, con nuestra nutrición, nuestro bienestar, ¿sí? Nuestra inmunidad, ¿sí? Con el ambiente, y tiene que ver también con cómo queremos vivir los que dedicamos a la agricultura. Y esto como resultado tenemos que ver pues todo el tema de las cadenas de suministro, cómo opera todo el tema de los sistemas de producción, el almacenamiento, el envasado, el procesado, todo el tema de los entornos alimentarios en los que estamos metidos, ¿no? ¿Qué tan disponibles están los alimentos? ¿Qué tan asequibles? ¿Qué propiedades tienen en términos de calidad, apariencia, seguridad? ¿Sí? ¿Qué características tienen los canales de venta y cómo hacerlo llegar? ¿Sí? ¿Qué mensajes vamos a destacar para ese tipo de alimentos? ¿Sí? Yo siempre digo que el hacer una nutrición balanceada, una fertilización balanceada, o sea, fertilizar los suelos de acuerdo a un análisis previo de suelos, al final se va traduciendo en un alimento más rico en términos con microelementos y macroelementos. Y ese alimento por sí solo ya es diferente y tenemos que destacarlo en la promoción. Tenemos los factores individuales que también influyen, el económico, digamos, el tema de la información y el conocimiento que tengamos de qué significa un buen comer, las aspiraciones que tengamos como personas, la situación que vivamos. Y viene después todo el comportamiento del consumidor. Y eso tiene una serie de factores impulsores como el medio ambiente, el cambio climático, globalización y comercio, la urbanización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchos de los planteamientos que escuchamos hoy en día de la agricultura orgánica, regenerativa y a veces la agricultura agroecológica es pensando en las mentadas cadenas cortas y mercados locales, pero da la impresión que todo el mundo estamos viviendo en el campo y todos dependamos de la agricultura, ¿no? Y toda la gente que está en los ambientes urbanos, ¿qué? ¿Va a producir todos sus alimentos o qué? Y tenemos que estar pensando también en ellos, ¿sí? Entonces, yo, en todo caso, la invitación que estamos viendo es que tenemos que pensar más bien en términos de si, cuando hablamos de sistemas alimentarios, estamos hablando de ser más, pues más, tener más apertura y ver que hay varias alternativas, varios sistemas y modelos que están planteando atender ese desafío. Por eso hablamos sistemas alimentarios. No es uno, son varios. Y a veces pensamos en función de uno por sí solo no va a poder. Y los tres tienen que conciliar ese triple desafío. O sea, hay más profesiones que están entrando en serio. De hecho, es el libro que, yo le sugiero que es el libro que cita bueno, ese autor, Yuval Noah Harari, escribió un libro que yo creo que no debiéramos dejar de leer todos, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Es un libro que no debiéramos dejar de leer. Se los dejamos de tarea. Miren, ahorita vamos con David para que nos dé su opinión sobre esto. Miren, esto es el desafío del entorno. O sea, son cosas que sí o sí tenemos que estar visualizando para ver cómo nos vamos a preparar ese entorno. Y tal otro que tiene que ver de lo que haga la universidad. Eso depende también o sea, depende que entendamos ese entorno y nos adaptemos, sí, lo abordemos, pero también de lo que haga al interior la propia universidad. En este caso hablo por Chapingo, ¿no? Y miren, ahí me llama la atención de la encuesta esta que hizo la UPOM del empleo de los egresados, esto que dicen aquí, la opinión de los egresados respecto a la calidad de vida posterior a sus estudios en la Universidad Autónoma de Chapingo. Dicen, el 80% dicen que mejoró su calidad de vida. Otros dicen que permaneció igual y otros dicen que empeoró el 3%. O sea, realmente la universidad todavía sigue siendo un lugar donde si tú entras y logras salir como salgas, tienes una posibilidad enorme de mejorar tu nivel de vida. Y esto yo creo que ya es algo que a veces no equilatamos, no valoramos en su justo término. Entonces, si la universidad tiene que ser consciente de que realmente es un catalizador para mejorar vidas, para entregarlas a la sociedad mejor como las recibe, no para dejarlas igual o empeorarlas, es mejorarlas, ¿sí? Y una forma indiscutiblemente es pues que seas útil a la sociedad, ya sea por tu propia cuenta, dice ahí Ponciano, que más que estar estudiando para que nos den chamba, más bien hay que salir a crear tu propio fuente de trabajo y crear empleos. Y de esa manera vas a poder mejorar. Pero este es un tema fundamental, o sea, debemos ser conscientes que la universidad es un transformador de vidas.
La universidad te cambia. Y en este caso, el 80% dicen que les cambió, ¿sí? Al 80%. Y en ese sentido, cuando hablan del desempleo de este 61% que dicen los que salieron en 2020, y cuando vamos a las causas, vemos las tres principales causas, a decir de ellos. Uno dicen, falta de experiencia laboral. La segunda es falta de opciones afines al perfil. O sea, de repente dicen, pues yo tengo este perfil, pero pues no hay opciones para mí, entonces significa que todo lo que aprendí pues sirvió de muy poco porque no hay opciones, o no las encuentran o no existen. Pero al final tiene que ver con el hecho de que no hay una compatibilidad entre lo que yo sé o para lo que me formaron y lo que me está demandando el mercado laboral. Pero el 54% señala que no, que les dicen por doquier. Yo a veces digo que este tema de la experiencia laboral es una forma elegante de decirle a la gente, pues no te doy chamba o no hay chamba, ¿no? No, pues es que no tienes experiencia laboral. Pues es obvio, pues si va saliendo, ¿de dónde va a tener experiencia laboral, no? Y fíjense, un 16% hablan ahí que, pues a lo mejor sí es efecto de la pandemia, porque el 26% no tenían la documentación. Dice, pues ya salí, pero pues no tengo manera de demostrar que estudié en la universidad, ¿no? Esto ya fue a lo mejor efecto de la pandemia. Y pues el 28% de la generación, digamos, del 2020 señaló eso, ¿no? Entonces, que les pegó esto, sí, seguramente es un efecto directo de la pandemia, ¿no? Pero miren, yo quiero profundizar en esas dos cosas, de la falta de experiencia laboral y la falta de opciones afines al perfil. Son las dos más importantes que dicen los egresados que les dificulta encontrar una chamba. Y aquí es donde yo creo que tenemos que repensar las cosas. Yo sí creo que aquí debiéramos, y estos son puntos de vista, modestos ahí les digo yo, que tiene que ver con que tendríamos que aprender de la carrera de medicina, de los doctores, de los que estudian hoy en día medicina. Y creo que aquí un tema fundamental, bueno, yo estoy convencido, de hecho siempre lo he estado viendo ahí, que tenemos que revalorar el servicio social y la estancia. Ustedes saben que los médicos terminan sus créditos, como lo hacemos aquí en la universidad, sus 4 años, pero siguen un año de servicio social. Un año. Y ese es servicio social en el hospital o en la clínica. ¿Sí? Y después siguen un año de estancia. ¿Sí? O sea, tardan 2 años. Mucha gente dice que es una explotación inmisericordia, ¿no? Brutal. 2 años para obtener el grado. Pero los ponen en contacto con el paciente, con los médicos, están al frente de la batalla, digámoslo así. 2 años. El esquema que tenemos nosotros de las 300 horas, creo son 400 horas, algo así, de servicios sociales, la verdad es una burla. ¿Sí? Eso es una burla. La mayoría van a sacar copias. El servicio social es un simple requisito, es un simple trámite hoy en día. Debiera ser un año de servicio social. O a lo mejor juntar, la estancia son 4 meses, pues ¿qué va a hacer en 4 meses? ¿Sí? Entonces, tendríamos que pensar esto, o sea, si nosotros no revaloramos el servicio social y la estancia profesional y no decimos, ¿sabes qué? Tiene que hacer al menos un año en contacto directo con el sector productivo, en unidades de producción, en empresas, donde te vas a ver realmente los problemas que vas a vivir, ¿sí? Para que tú veas lo que necesitas aprender o lo que necesitas saber y que no supiste. A lo mejor eso te lleva después de una maestría o una especialización, pero creo que son dos formas que la universidad tiene que empezar a abordar ya. No puede seguir haciendo la simulación y la farsa de servicio social que estamos haciendo y esas estancias también. Eso no nos ayudan para poder darle más experiencia laboral, ¿sí? Y más adaptar el perfil del egresado pues, a lo que se necesita. Y esto pues nos lo están diciendo también ellos, ¿sí? La otra cosa, miren, dicen también, hablan del tema del prestigio, dicen, pues a veces es el tema de la escuela donde vienes, es como, así como te ven, te tratan, dicen el prestigio, dicen, oye, ¿cómo mejorar el prestigio institucional? Y hablan de, la primera es de actualización de los programas educativos, uso de tecnologías de información, lo que dice ahorita Quirós, o sea, hoy en día que no sepamos el tema de hacer análisis de grandes bases de datos, el Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera, pues vamos a estar fuera de la jugada, ¿no? Pero fíjense, el segundo dice negociaciones más pertinentes con los sindicatos para evitar huelgas. Eso es lo que la gente dice. O sea, de repente los estudiantes, los egresados perciben que esta situación de que cada año son una o dos huelgas, su mecha, eso como pega también el desempeño, ¿no? Y creo que aquí hay un tema de gestión interna que tenemos que ver. Pero vámonos a la primera, actualización de planes y programas.
Cuando hablamos de la calidad académica de los programas, dicen actualización de los programas educativos, casi la mitad, fíjense. Entonces siempre nos vamos que los egresados y los estamos ahí dicen, es que los programas de estudio tenemos que actualizarlos, tenemos que hacerlos más vigentes, eso nos lo dicen una y otra vez. ¿Qué pasa, sin embargo? Yo no esté ahí, García Muñiz, ahí es un término que él usa, ¿no? Dice, el problema es que cuando hacemos los mentados actualización de planes de estudio, embasuramos, dice él, los programas de estudio, los llenamos de basura, muchas cosas que no son útiles. Él me decía que él se atreve a decir que en su departamento, no digo el nombre, la mitad es basura, dice él. Y yo he escuchado en muchos lugares que eso no sirve de nada, pues es repetitivo o es cosa que no me ayuda. Y esto tiene que ver muchas veces por el hecho de que más que adornar los programas y ponerles cosas más frescas y bellas y que sean útiles, pues tiene que ver mucho con el masacote que se da en estas dos, lo que generan estas dos visiones de la universidad. O sea, por un lado está todo el debate que hacen los académicos y muchos estudiantes seguidos por ellos del modelo clientelar de la enseñanza, dicen eso, de orientar la formación a que tú tengas capacidad para insertarse en el mercado laboral, que tengas un perfil acorde a lo que demandan, y aquellos que dicen, no, 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 aquí hay que enseñarlos a pensar, no en qué pensar, o sea, la visión más platónica y socrática de la universidad, ¿no? Entonces, al final, pues es la suma de las dos, y terminamos con un masacote de las dos visiones de la universidad, materializada en materias que se le dan al alumno. Y la otra es quién y cómo se definen los contenidos. A veces hacemos reuniones de egresados o de empleadores y pues a veces yo digo que son monólogos porque aquí ellos dicen lo que necesitan, no dicen, bueno, ¿yo por qué les tengo que formar? Si los que están convocando son los que dicen que aquí te enseñamos a pensar y no nos importa lo que tú ocupes porque aquí no estamos pensando en lo que el mercado requiere, pues son diálogos de sordos, ¿no? Sí. O se hacen simplemente con lo que yo creo y lo que yo supongo. Y esto se suma con el tema de cómo se vienen los perfiles de ingreso de nuevos profesores. Muchas veces no es lo que la universidad necesita o con el entorno está planteando, es con el que está ahí muy cerca de ciertas autoridades o todo, pero no tiene el perfil. Y a veces hay que buscarle una materia pues para que la dé y parte del programa. Entonces todo esto nos lleva a que eso de actualizar programas de estudio, pues vamos a embasurarlos, como dice García Muñiz, ¿no? Entonces, yo digo, y entonces, o sea, entonces, ¿cómo le hacemos? Es lo que yo he visto hasta que casi siempre, cuando se actualizan los mentados programas, dicen, estábamos mejor cuando estábamos peor. Salió un programa, estuvo un masacote. Entonces, yo aquí planteo una situación siguiente, mira, hagamos ingeniería inversa. Así le podemos llamar a esto, ¿no? Hagamos ingeniería inversa. Que no sea la opinión de las dos visiones que siempre están contradictorias ahí, o no sea lo que tú sabes hacer, pues más bien qué necesitamos, ¿no? Y uno dice ahí, yo diría que en todo caso hay que ver ciertos puntos, hay que ver lo que yo digo, los desviados positivos, y aceptar una realidad, que en general, cuando nosotros hacemos una observación al entorno, a los sistemas alimentarios, no se mueve, decimos que hay un principio que hay que adoptarlo, ese es el principio de una teoría que se llama desviación positiva, que en cada comunidad, organización o grupo social hay personas cuyos comportamientos o prácticas excepcionales les permitan obtener mejores resultados que sus vecinos con los mismos recursos. O sea, hay que ver esos amarillitos que sobresalen de sus pares. Y entonces, miren, yo les comparto este ejercicio muy rápido. Hicimos este ejercicio. Dijimos, a ver, ¿qué se necesita hacer para vivir de la agricultura? Y eso, pues no te lo digo yo, que me lo diga el agricultor o el ganadero. Hicimos un ejercicio apenas, lo terminamos, de hecho lo terminamos, bueno, ya está terminado, y analizamos 16 cadenas productivas. Maíz, sorgo, trigo, cebada, brócoli, cebolla, espárrago, pimiento en ambientes controlados, bovinos leche, bovinos carne, caprinos, ovinos, porcinos y alfalfa, agrícolas y pecuarios. Y hicimos estudios de productividad y rentabilidad de esas familias que practican esas actividades. Aquí lo que está es, la primera columna es utilidad operativa, significa cuánto estoy ganando por hacer esa actividad con la escala y el tamaño de la empresa que tengo yo. 5, 6, 10 hectáreas, las que sean. La utilidad de operación. Y la financiera significa, una vez descontando depreciaciones de activos, cuánto me queda de utilidad. Y pusimos ahí la utilidad mensual, eso es utilidad mensual en pesos, ¿sí? Todo lo que está en color clarito naranja son la utilidad y lo que está abajo son pérdidas, porque a veces también pierdes, y bueno, muy comúnmente pierdes en la agricultura.
Es la utilidad monetaria mensual, ¿sí? Que se obtiene. Estamos hablando que es miles de pesos. Vean ustedes que aquí hay utilidades que van desde, pues desde como 2,000 pesos mensuales por hacer esa actividad en el caso del maíz, hasta 12,692 miles de pesos. O sea, 12 millones de pesos, ¿sí? Lo que le da esa actividad a este cuate que hace que es pimiento en ambientes controlados, no agricultura protegida. Pero imagínense, desde cerca de 2,000 pesos mensuales de utilidad financiera hasta 12,6 millones de pesos de utilidad financiera mensual. Claro, esta que está aquí son 3 hectáreas de riego, este camarada, ¿no? Y este que está acá son 40 hectáreas de invernaderos, ¿sí? Pero, pues este que está aquí arriba, el maíz, viendo aquí el maíz que tiene 35,000 pesos de utilidad mensual, son 7,5 hectáreas de riego. Las escalas no crean que son tan grandes como para decir que, oye, pues es inalcanzable, ¿no? Entonces, miren, vamos a poner foco para ilustrar mi concepto en cultivos agrícolas, para llevarlos todos a una unidad, porque aquí son 40 y acá son 3 hectáreas, acá son 7,5. Cada punto oscuro es una unidad de producción. Lo que a mí me dejó este gráfico, este estudio que hicimos, es de que hoy en día la agricultura puede brindar ingresos suficientes para tener un nivel de vida digno, cualquier actividad, ¿sí? Y que hay unas enormes brechas entre los que ganan, pues hasta acá, hasta arriba, son los extremos, y los que están abajo en el eje del punto, en el punto de origen. Y también hay pérdidas. Pero para que me entiendan el concepto y lo que quiero decir, vamos a ver nada más los cultivos agrícolas. Y los vamos a llevar a hectáreas. Vamos a llevar la utilidad, aquí dice aquí la utilidad por hectárea en miles de pesos. Utilidad por hectárea, ¿eh? En todo el ciclo productivo. Utilidad por hectárea. Bueno, fíjense, vamos a ver en todo caso brechas. Aquí está la brecha que está aquí en el maíz, que va desde 3,000 pesos de utilidad de operación hasta 62,000 pesos de utilidad por hectárea en miles de pesos. ¿Eh? Una hectárea de maíz te da 62,000 pesos. Potente te da como 2,000 pesos. Y vamos a ver esta otra brecha, que va desde 2,000 pesos hasta 3,9 millones de pesos. Están en miles de pesos, ¿eh? Por hectárea, en pimiento, en agricultura protegida. Y veamos ver la otra brecha que está aquí, ¿sí? Porque también está una que está aquí como son como unos 40,000 pesos hasta, no, no son 40, son 381,000 pesos hasta 3,9 millones de pesos, ¿no? También hay una brecha aquí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner foco de este lado primero, foco de este lado, para ilustrar mi concepto. Miren, resulta con que si tú analizas 4 sistemas de producción en maíz, y nosotros le pusimos el convencional, que no es tan convencional porque son 14 hectáreas, lo que rinde ahí el convencional sería a lo mejor 8 hectáreas o 6 hectáreas, ¿no? Todo esto es bajo riego, para ilustrar mi concepto, bajo riego. Pero si hiciéramos el ejercicio en temporal, obviamente los rendimientos son menores, pero hay brechas muy grandes. El sistema de alta productividad que propone ahí un colega egresado de la UDG, Ernesto Cruz, con Atider, el test que anda diciendo que se pueden sacar 40 hectáreas, ¿sí? Es el sistema de alta productividad que se dio en este estado donde hicimos este estudio. Él ahí estuvo metido el año pasado. Un sistema de transición que está entre estos dos y un sistema biointensivo. Vean ustedes que va desde 14 toneladas el convencional, 16 el de alta productividad, 12 toneladas el de transición y 17,6 el biointensivo. Pero vean, cuando nos vemos los costos y las utilidades, ¿cuánto es lo que necesitamos para producir? Nosotros llamamos la línea de bienestar económico en el medio rural, o sea, el ingreso necesario para que una familia obtenga la canasta alimentaria más la no alimentaria. Según el Coneval son 10,590 pesos por mes en el medio rural. O sea, que una familia tiene que tener una utilidad neta, un ingreso neto de 10,590 pesos al mes para comer y para educación, para salud, para vestido, para calzado, transporte. 10,500. O sea, 127,000 pesos por año lo que tiene que ganar esa familia. Pues con maíz, nosotros calculamos viendo los sistemas, que el sistema convencional necesita 6,9 hectáreas para sacar ese ingreso. O sea, 6,9 hectáreas. El sistema de alta productividad necesita 2,6 hectáreas. El sistema de transición 8,4 y el biointensivo, y te digo qué es eso, 2,05 hectáreas. O sea, nomás multiplicamos las 2,50 hectáreas por la utilidad que da por hectárea y nos da cerca de 127,000 pesos, ¿no? Y así hacemos por lo demás.
¿Qué hace este sistema biointensivo en maíz para que con 2 hectáreas, tú puedas sacar 127,000 pesos de utilidad y que puedas cubrir tus satisfactores? Miren, ¿cuáles son las innovaciones clave? La primera es dejar al 100% los rastrojos del ciclo anterior. Eso implica no quemar, ¿sí? No quemar. Incorporarlos al suelo y sembrar con una sembradora de precisión. Aquí ya hay un problema porque esa sembradora cuesta hasta 300,000 pesos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, uno podría decir, me decían muchos colegas agrónomos, oye, pues está carísimo. Pues genera una central que dé servicios de siembra de precisión. ¿Por qué tiene que tener cada agricultor? ¿Cómo justificas una máquina de ese costo con esas 2 hectáreas, no? Pero esa es una innovación. Esto es lo que le llaman pues, labranza mínima, mínima porque no es cero, labranza mínima, o agricultura de conservación. Bueno, es una parte de agricultura de conservación. Lo otro es tratar e inocular la semilla de siembra. Tratar e inocular la semilla de siembra con micorrizas ahí, ¿sí? Tercero, realizar análisis de suelos y fertilizar con base a una mezcla híbrida diseñada con base a fuentes de nutrientes convencionales como sulfato de amonio, cloruro de potasio, zeolita, fósforo de liberación escalonada y componentes organominerales como la leonardita y microorganismos formadores de micorrizas como la Zospirillum, que permite reducir la cantidad de nitrógeno, de síntesis química y agregar bacterias solubilizadoras de fósforo. Quiero decirles que este fertilizante que está aquí, le llaman AP, no está Rodolfo ahí conectado, se alcanzó a conectar, pero hay un seminario, de hecho la próxima semana va a haber esto, se los voy a compartir ahí a los que se conectaron aquí, donde hay un colega agrónomo egresado de Chapingo que creó un fertilizante que le llama AP, azul y plata, quién sabe por qué sería, le puso AP. Y este fertilizante es este que está aquí en la Innovación 3. Tiene todo eso. Entonces estos camaradas lograron jalar a una investigadora bien chipocluda de la UAM Xochimilco, que trabaja con el tema de nanoencapsulados, ¿sí? Y que nanoencapsularon muchas de esas cosas de microorganismos en un microgránulo de este fertilizante. Jalaron otro camarada que anda con el tema de algas marinas y no sé qué, con temas de leonardita, de zeolita, pues todo lo metieron en un fertilizante muy bonito que tiene todo eso y lo están aplicando y bajas el costo a la mitad, el costo por hectárea, ¿no? Bueno, no a la mitad, pero baja el costo, pero tienes 17 toneladas, 7,6 por hectárea, ¿no? Y la última innovación es realizar la nutrición foliar con aminoácidos, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, falta otra que es controlar plagas y malezas con productos biológicos. Esto es el esquema. O sea, son casi 11 toneladas más con un sistema convencional y que te permite con 2 hectáreas sacar esto. Entonces uno dice, a ver, este agricultor no es un agricultor, no es un conocimiento que tenga un agricultor y que le llegó por obra y magia del Espíritu Santo, no solo es de campesino a campesino, es la interacción de la ciencia, el conocimiento del productor y un trabajo de un grupo de gentes que han hecho este tipo de cosas. Entonces, uno diría, oye, pues sí se puede, aquí está la posibilidad. Ahora, otra cosa, miren, para ilustrar el concepto. Veamos ahora esta brecha que está aquí, esta brecha de lo que nos permite pasar de 2,000, bueno, si quieren ustedes, vámonos hasta los 62,000 pesos por hectárea en maíz, bajo sistema biointensivo, pasar hasta 3,9 millones de pesos por hectárea, ¿sí? En ambientes, en pimiento. Y les quiero mostrar esto por lo siguiente, miren. Esta empresa que está con 3,9 millones de pesos por hectárea, la gestiona un colega que salió de Chapingo, de cierta especialidad que no digo el nombre. Y esta empresa de 40 hectáreas, él es el director de la empresa. Es director, no es el grower, es el director de la empresa, el director general. Es un egresado muy joven, ¿eh? Yo creo que le llevo como unos 10, debe tener como unos 38 años este camarada, 39 años. Y esta empresa es parte de una red de producción y logística y de distribución de una empresa que está con la idea de hacer una granja global porque tienen plantas, invernaderos en Pénjamo, Guanajuato, en La Piedad, Michoacán, en San Miguel de Allende, en Texas, allá en Virginia, no sé dónde está por allá, en Canadá, en Kingsville, Ontario, Canadá, y en Vancouver, Canadá, de este otro lado, y puntos de distribución en Japón, ¿sí? O sea, pero digamos, invernaderos las tienen básicamente en Canadá, en Ontario, en Estados Unidos 2,
bueno, más bien allá por este lado, ¿sí? Que es acá Virginia, creo que algo así, y en Michoacán y Guanajuato. Con la idea de producir hortalizas todo el año. Pimiento, básicamente, jitomate y pepino. ¿Sí? Donde él está se especializa en pimiento, porque otras que tienen ahí se especializan más bien en pepino y en jitomate, ¿no? Entonces, eso es para empezar. Ahora, ¿cuáles son las innovaciones clave aquí? Fíjense, para producir una hectárea se necesitan 3.5 millones de pesos por hectárea. Pero cuando nos metemos a los costos, la estructura de costos, 38% es mano de obra. 38% es el principal concepto de costo. Insumos y mantenimiento de los invernaderos, todo eso son 33%. Las semillas en la absorbe el insumo, que de ese 33% absorbe el 10-12%, la semilla. Es carísima la de pimiento, ¿no? Al igual que los agroquímicos y fertilizantes, otra parte, ¿no? Y la comercialización, pues todo lo que es el área de empaque, mandar el producto desde la planta hasta Estados Unidos para que cruce y todo eso, 27%. Y esto ya nos dice algo. Y este camarada nos decía lo siguiente. Dice, mira, ¿cuál es mi mayor logro en 2 años que llevo aquí en la empresa? Que lo pusieron a raíz de un conflicto que tuvo el director con los dueños. Creó una bronca, le dio mucho poder a un sindicato ahí que tenía, que dio una bronquísima y lo pusieron a él. No un problema, dice. ¿Cuál es mi mayor logro? He incrementado las ventas 46% en solo 2 años. Y cuando nos dijo esto, dice un compañero que iba conmigo, ¿no? Dice, oye, pues has de tener muy buen grower, ¿sí? Muy buen agrónomo, digamos, muy buen especialista en agricultura protegida. Dice, no, sí, sí, sí es bueno, dice, pero no hemos movido nada en estos 2 años de la parte de la nutrición, malezas, plagas, nada de agronomía hemos movido. Yo no he hecho nada ahí. Ellos están haciendo lo que venían haciendo antes. Y entonces, ¿cómo aumentaste 46% las utilidades? Ah, pues mira, yo primero mejoré la gestión de los recursos humanos. Elevé el rango, el departamento de personal lo elevé de rango y creé una gerencia. Y contraté a un especialista en recursos humanos. Evalué y establecí un sistema para evaluar objetivamente la productividad individual a través de la digitalización y automatización de la nómina. Ustedes llegan al invernadero y tienen un resto de códigos de barras ahí, y cada persona trae su lector de código de barras, llega y lee la línea de la que va a entrar y la actividad que está, se la dan ahí. Entonces, él tiene la actividad, el tiempo en el que empieza esa persona, cuándo termina, cuánto hizo, todo lo tienen digitalizado, la nómina y la productividad de cada persona. Cambió personal de campo a empaque y de empaque a campo porque había islas de poder, dijo, esto los quito de aquí, ¿no? Y mejoró el ambiente laboral simplemente respetando los derechos laborales de trabajadores. En las empresas estas es muy dado a que no pagues el seguro, que simules ahí de que, etcétera. Dice, hay que pagarle de acuerdo a la ley laboral. Porque además ya tienen encima, somos parte del TEMEC y ahí están encima los gringos, ¿no? Bueno, no los gringos, sino las empresas de allá, ¿no? Mejoró el proceso de reclutamiento y aplicó medidas disciplinarias donde era necesario aplicarlas. Dice, aquí los que no, pues van para afuera porque estaba un desastre que dejó este camarada. O sea, gestión de recursos humanos. Segundo, dice, yo cuando llegué querían hacer una inversión porque decían que tenían mermas de 3 millones de pesos, ¿no? Y que el problema era el empaque. Ya habían decidido invertir 16 millones de pesos, pero yo me moví ahí como chapinguero, dice, y entendí que la bronca era tiempos y movimientos por la forma en que estaba organizada el área de empaque. Les hice sugerencias, invertimos 2 millones de pesos ahí y bajamos las mermas en 400,000 pesos. Les ahorré 15 millones y, digamos, en la inversión, y pues redujimos pérdidas ahí por 2.6 millones de pesos, ¿no? Y por último, la tercera innovación, dice, mejoré la gestión de compras e inventarios. No había orden, no había transparencia, no había comprobación de gasto, no había licitaciones, entradas y salidas de almacén no estaban bien, hice manuales de procedimientos, automaticé operaciones, etcétera. O sea, vean ustedes cómo hizo una serie de cosas más allá del grower, de la agronomía, pues. ¿Sí? A veces cuando hablamos del agrónomo seguimos hablando del cuate que nomás sabe plantas, animales, cosas técnicas. Ya lo decía David o Jorge, las habilidades blandas, ¿no? Entonces, uno diría aquí que si nosotros queremos, ¿qué nos dicen estos que están aquí como desviados? ¿Cuál es la lección que aprendimos cuando hicimos este estudio? ¿Qué hacen estos que tienen los extremos positivos hacia arriba, que ganan más que sus pares? ¿Qué hacen los desviados positivos? ¿Qué hacen los agricultores que les va bien en la agricultura? ¿Qué hacen? ¿En qué destacan?
Y aquí aprendimos que destacan en lo siguiente, que depende del tipo de familia que sea. O sea, es clave que nosotros como agrónomos entendamos que la base de la agricultura son las empresas familiares, es la empresa familiar. O sea, el 99% de la agricultura de este país se hace por agricultura, por empresas familiares. Pero hay que distinguir bien que no es lo mismo que seas una empresa familiar que continúa de forma intergeneracional una actividad de 2, 3 generaciones, o una empresa que está retornando, que se fue a Estados Unidos o a otra parte del país, al interior del país a estudiar o a trabajar, y regresaron a su lugar de origen. O una familia que entró al sector agropecuario porque vio una oportunidad de negocio ahí. Actúan muy distintos estos 3 tipos de familias. Y cuando queremos convencerlas, seducirlas de que innoven, cada tipo de familia se comporta muy diferente. Las continuantes son muy conservadoras, muy lentas, muy reacias. Las entrantes son muy hábiles y muy ágiles para innovar. Y las retornantes traen también la mente fresca. Son muy distintos. Entonces, yo digo, normalmente nosotros vamos y vemos las vacas, vemos las plantas, pues nunca vemos a los seres humanos que están en contacto con esas vacas y esas plantas, ¿no? ¿Qué tipo de familia es? Bueno, la investigación que hicimos nos dice que hay que distinguir tres grupos de familias. ¿Qué más entendimos? Que depende de los movimientos estratégicos que hagan esas familias. O sea, cómo actúan y cómo deciden. Eso es el movimiento estratégico. Cómo incorporan la intensificación cuando hay que hacerlo. Cómo reconvierten o cómo dejan un cultivo por otro cuando hay que hacerlo. Cómo diversifican, ya sea zonas de producción, ya sea mercados, ya sea actividades fuera de la agricultura, cuánto meterte al transporte, al comercio, cómo te integras de manera vertical, horizontal, si te acercas al consumidor o no, o provés parte de tus insumos, cómo te diferencias, cómo caes a la cuenta que no tienes que hacerlo tú todo, que puedes terciarizar, ¿sí? Como hoy lo están haciendo los que fumigan con drones, ¿no? Dice, pues házmelo tú, ¿no? O la contabilidad que la terciarizamos. Pero muchas cosas las podemos terciarizar, ¿sí? ¿Cómo haces este tema de la economía circular? ¿Cómo digitalizas? O sea, todo esto, las familias, los agricultores combinan de manera estratégica estos movimientos estratégicos, estas actuaciones, decisiones. ¿Qué vimos también? ¿Qué también entendimos? Que también depende, como son empresas familiares, tiene que ver cómo gestionan estos 3 subsistemas, empresa, familia y propiedad, y cómo resuelven los conflictos que se da cuando se unen estos 3 subsistemas. Les he dicho que la empresa tiene como propósito generar ingresos, la familia, pues bienestar, para la familia, amor, etcétera, etcétera. No son cosas iguales, pero cuando se juntan, hacen chispas. ¿Cómo le haces? ¿Y cómo le hacen estos agricultores? ¿Y cuántos de nosotros sabemos entender esta dinámica que se da de interacción entre la empresa y la familia? Sí, y después cuando viene la propiedad, ¿cómo se hace la sucesión? ¿Sí? ¿Cómo te financias? ¿Cómo se financian? Si es recursos propios, reinversiones, si es con capital de riesgo, si es con crédito y qué tipo de crédito, a qué plazos y cuándo te financias y cuándo no, ¿sí? Si es, ¿cómo lideras la unidad de producción? El tema del liderazgo que decían, a ver, tenemos que entender que aquí clave es liderazgo y el tipo de valores. ¿Cómo entiendes el entorno en el que se mueve tu empresa? ¿Cómo gestionas tu modelo de negocio y cómo lo diseñas? Todo esto. Sí. Y esto no son cosas que tienen que ver con lo que normalmente sabemos como agrónomos. Y esto sí lo hacen los agricultores, ¿eh? Esto que le estoy diciendo es lo que hacen los agricultores que sobresalen de sus pares. Esto es lo que hacen. ¿Y nosotros lo sabemos? Por ahí cuando dicen, es que mi perfil no corresponde a lo que el mercado, pues sí, porque no sabes nada de esto, que el agricultor sí sabe, ¿sí? Entonces, es donde llegamos aquí ya al tema de lo que dicen de la importancia de desarrollar esto que se llaman habilidades blandas o inteligencia emocional en el agrónomo. Hay por lo menos 4 habilidades, ¿no? Que es la autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidad. Yo quiero poner foco en esta. Para mí, una habilidad que hay que desarrollar de la inteligencia emocional tiene que ver con la autoevaluación exacta. O sea, que nos inculquen la disciplina de valorarnos de manera realista, de mis fortalezas y limitaciones. Esto es un tema clave, o sea, eso de que soy chapinguero y soy bien jodido y sé de todo, pues no, cabrón, tienes que ver qué sabes y qué no sabes. Tienes que ser realista. Tienes que tener adaptabilidad, o sea, capacidad para ajustar a situaciones cambiantes y superar obstáculos. Es un tema
que no nos apaniquemos cuando las cosas cambian, que sepamos adaptarnos rápidamente como se vienen ya las cosas. Orientación al servicio, pero entendido como la habilidad para reconocer y satisfacer necesidades de las partes interesadas. No es ponerse ahí de alfombra y ponerse al servicio del agricultor y decirle, pues ahí si me quieres pagar. No, 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 no. Eso es entender lo que necesita, lo que requiere y ofrecérselo. Ser catalizador del cambio como una habilidad, ¿sí? Una habilidad, digamos, social. O sea, es la destreza para generar nuevas ideas y liderar a las personas hacia una nueva dirección. Y la otra habilidad que yo creo que es trabajo en equipo y colaboración. O sea, la competencia para promover la colaboración y la construcción de equipos. Creo que si al menos ponemos estas 5 habilidades, habilidades blandas, estamos del otro lado. Y yo digo, fundamentos, y son algunas ideas, no quiero, ya digo que estos son ideas locas mías. Lo que un agrónomo no debe ignorar hoy en día. ¿Qué nos dicen estos ejemplos de maíz y de pimiento? Pues yo estoy convencido que un agrónomo que sepa nutrición vegetal y animal está del otro lado. O sea, no solamente el de suelos o el de fitotecnia o algo, el de parasitología, no. Nutrición vegetal y animal. Si tú alimentas, nutres bien una planta, un animal, menos enfermedades, menos malezas, más productividad. O sea, la buena alimentación te lleva todo, ¿no? Y los humanos pasa, ¿no? Para mí otra habilidad es la comunicación, la habilidad de comunicar, saber comunicarnos. Y eso significa entender con quién estoy hablando, como decíamos ahorita, con el tipo de familia que estoy hablando. Y de políticas públicas. Las políticas públicas no son políticas de gobierno, son medidas, intervenciones que implican la interacción de muchos actores, ¿sí? Para poder hacer que las cosas sucedan. Entre ellos el gobierno. La política pública no es política de gobierno. Es, insisto, saber identificar problemas comunes y entregar bienes de uso común. Eso es política pública. La organización y pensamiento estratégico es un tema clave. Y por último, finanzas y mercado o mercadeo. Pues yo digo que esas son las piedras clave que deben estar en nuestra formación y que no podemos dejar de saber. Pero tampoco tenemos que saberlo todo. A veces pensamos que, y eso es cuando queremos ser un chepete, como dicen ahí, un chingón para todo, ¿no? O sea, no, eso no puede ser posible, ¿sí? Por eso es el trabajo en equipo. Y dice uno, uff, todo eso, pues, todo eso. Y miren, aquí la bronca está que para poder hacer eso tenemos que conciliar estas visiones. Y es ahí donde yo quiero terminar diciendo que como como esto depende de lo que hagamos internamente, y créanme que cuando se hacen estas discusiones, al final termina diciendo, pues ponle tú, y pónganle los dos. Y esto es una piedrita que le echo a la Fundación Chapingo. Yo creo que aquí es donde la Fundación está llamada a gestionar el genio de la agregación y conciliar estas dos visiones. Yo no digo que vamos a poner de acuerdo estas dos visiones, porque ahí están. Es más bien meterse en medio de las dos y decir, ¿y por qué no las dos? O sea, ¿por qué no las dos? Y entonces, un proyecto que vamos a discutir como fundación próximamente es ponernos en medio de las dos, que de hecho uno dice, es que las dos tienen razón, nomás que pues termina ganando siempre esta, ¿no? Pero esta también tiene razón, dicen, pero pues no tiene la fuerza suficiente. ¿Y por qué no las dos? Yo creo que es ahí donde tenemos que conciliar como fundación. Y van a ver, pues tenemos un planteamiento de cómo conciliar esto. Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Y creo que este primer ejercicio del diplomado en agronegocios ya es una primera muestra de que se pueden conciliar las dos cosas. Porque nosotros estamos agarrando la materia prima que genera la universidad, así como la genera, y simplemente metemos un curso intensivo de desarrollo de agronegocios y elevamos la probabilidad de autoempleo y de empleo de manera considerable. Bueno, ¿y por qué no replicamos esa experiencia en otras cosas? Para poder justamente conciliar las dos cosas a la vez. Y yo creo que una entidad como la Fundación puede hacer la conciliación. Puede hacer la conciliación. Y si lo logramos hacer, estamos del otro lado. Porque yo digo, aquí termino recordando que no olviden que casi todo ocurre poco a poco y luego de repente. No nos extrañemos si después decimos, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué no tenemos chamba?
Pues porque no te diste cuenta que poco a poco el entorno cambiaba, la realidad cambiaba y tú no te adaptaste. La pandemia fue un de repente, pero ya venía ocurriendo desde antes.